Conferencia para ser salvos, parte número 5. ¿Qué bendiciones recibimos al nacer de nuevo? Uno le pregunta a muchas personas cristianas que llevan 10 años, 5 años, 1 año, 5 días, 1 mes, ¿qué bendiciones recibimos cuando hacemos la declaración de fe? Esto es decir, cuando nacemos de nuevo, y no tienen ni idea. Aquí les estoy entregando este mensaje tan bendito, tan sagrado que nos da nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Repito, conferencia para ser salvos, parte 5, tema central: ¿qué bendiciones espirituales recibimos al nacer de nuevo? Bien. Nosotros, en el momento en que hacemos la declaración de fe, en el momento en que hacemos la declaración de fe y nos humillamos, nos arrepentimos, nos confesamos, abandonamos nuestra mala conducta y hacemos la declaración de fe, repito, discúlpeme, ¿sí? Nosotros ocurre algo a nivel espiritual dentro de nuestro cuerpo, en nuestra alma, que nosotros no vemos, pero lo podemos sentir en nuestra alma, en el yo interno mío. ¿Ya? Bien. Esta verdad la podemos hallar en la santa palabra de Dios Padre, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Primera bendición: la redención. Recibimos la redención. Escrito está en Efesios 1:7, versículo 7, en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la redención mediante la sangre, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Somos santificados. Quiere decir esto que somos apartados del mundo para el servicio de Dios. Escrito está en Efesios 1:4, versículo 4. Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad, sin mancha, delante de Él en amor. O sea, que cuando yo hago la declaración de fe o los 5 pasos que van incluida la declaración de fe, yo ya no me llamo como me llamo. Por adelantado del propio nombre que me pusieron mis padres, yo ya tengo un apelativo que es santo tal, porque es que, como les decía en la conferencia 1 y 2, ya una iglesia en Roma se adjudica que son ellos los que deciden quién es santo en el momento en que la persona muere. Si ellos ven que esta persona, por sus actos en vida, aplicó al antojo de ellos para ser santo, entonces el líder de esa organización religiosa firma y dice santo fulano, y cuelgan los cuadros en las iglesias. Todo esto, eso no es bíblico, eso es religión, eso es religiosidad. Yo soy santo cuando termino de hacer la declaración de fe. Escrito está, vuelvo y le digo, en Efesios 1:4, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Yo, usted y cada uno de los seres humanos ya existíamos desde antes de la creación del mundo. ¿Se acuerda cuando dice en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Desde antes de eso yo ya existía. ¿Dónde? La Biblia no lo dice, pero tenga la plena seguridad que nosotros existíamos a nivel espiritual en algún punto del tercer cielo. Bien, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad, o sea, santos, y sin mancha delante de Él en amor. Y la Biblia aparece la palabra sean santos como yo soy santo. La palabra santidad aparece entre el Antiguo y el Nuevo Testamento más de 450 veces.
Es una palabra que es muy importante para que nosotros conozcamos la verdad. Bien, somos adoptados. El tercero, cuarto punto, cuarta bendición que nosotros recibimos, somos adoptados como sus hijos. Escrito está en Efesios 5, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, el buen propósito de su santa voluntad. Muchas personas, yo calculo que más de 2.000, 3.000 millones de personas están creyendo una enseñanza errónea. A través de la religión les han enseñado que el ser humano cuando nace como hijo de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que cuando yo nací fui o soy hijo de Dios. Lo que dice la Biblia en Génesis 1:26, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no como hijos. Ya en el transcurso de nuestras vidas, cuando ya nacemos de nuevo, ahí es donde somos adoptados como hijos de Dios. Y déjenme hacerle una claridad: no hay ningún ser humano que hubiera sido, o sea, aparte de nuestro Señor Jesucristo, hubiera sido hijo de Dios. Dios no tiene sino un solo hijo, los demás, que es nuestro Señor Jesucristo. Los demás somos hijos adoptivos. Y vuelvo y le digo dónde se halla esta verdad. Escrito está en Efesios 1:5, versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados, ahí está, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Miremos que nos dice Juan 1:12, mas a cuanto le recibieron, o sea, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestras vidas, más a cuanto le recibieron, ahí es cuando nosotros hacemos la declaración de fe. A los que creen en su nombre les dio el derecho a ser hijos de Dios. Allí que tenemos que es precisamente que yo soy hijo de Dios cuando nazco de nuevo, cuando recibo a Cristo Jesús. Ahora miremos esta cita bíblica tan impresionante, tan linda. Escrito está en Juan 3:1. Fíjese bien el gran amor que nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. En Él, y lo somos, el mundo no nos conoce. Perdón, vuelvo y la repito, discúlpeme, sí, por favor. Escrito está en primera de Juan 3:1 y dice versículo 1. Fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, y precisamente porque no lo conoció a Él. Bien, damas y caballeros, también tenemos que somos sellados, quinta bendición, somos sellados con el Espíritu Santo prometido. Quiere decir esto que cuando yo hago la declaración de fe, yo soy, sígame bien, sellado con el Espíritu Santo prometido. Escrito está en Efesios 1, versículo 13 y 14. Abro texto bíblico con el versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Retomemos esta cita bíblica, Efesios 1, versículo 13 y 14. Volvamos al versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, eso es cuando nosotros les predicamos, les damos una conferencia como esta, con el mensaje de la verdad. ¿Y cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio que les trajo la salvación. ¿Y cuál es el que están en todas estas, de la 1 a la 7, a la quinta, sexta conferencia? ¿Ya? Ese es el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación. Y ustedes los creyeron, fueron sellados, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Quiere decir esto:
Cuando yo hago la declaración de fe y vivo días, meses, años más y hago los 5 pasos y hice la declaración de fe allí incluida, no faltaba más, nuestro Señor del Espíritu Santo me sella. El Espíritu Santo es un blindaje, el cual no permite que Satanás ni sus vasallos atraviesen mi cuerpo ni mi alma y me contaminen con las mentiras de él. Me explico aún más. Pero eso no quiere decir que si usted el blindaje del Espíritu Santo prometido está dentro de usted, protegiéndolo a usted, pero usted decide obedecerle, creerle los cuentos a Satanás o a sus soldados, entonces ya Satanás hace de las suyas en usted. Pero mientras yo me niegue a no serle fiel a mi esposa, a no mentir, a no robar, etcétera, 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 el Espíritu Santo me da la fortaleza. Por eso dice, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Versículo 14. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. A continuación vamos a ver lo que no se está enseñando tampoco en las iglesias. Conferencia para ser salvos, parte 6. Tema central: castigo, desobediencia por no obedecer la declaración de fe. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. A continuación, la conferencia número 6.